Bueno, vamos a estar resolviendo el primer examen parcial de análisis económico del comercio internacional. Ok, dice, primera pregunta, el propio país debía promover las importaciones y acumular riquezas a costa de sus vecinos. Solo una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas del comercio, ganar guerra en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. Esta idea es sobre el colonialismo. También pudiera ser nacionalismo, pero sobre todo del mercantilismo. ¿Sí? Pero aquí la respuesta es falso. ¿Por qué? Y es que hay una simple palabra que vuelve todo el enunciado falso. Dice, el propósito del país debía promover las... Esta es la palabra que está incorrecta. Porque en el mercantilismo buscamos promover las exportaciones. Porque decíamos que una nación era poderosa entre más acumulación de bienes, de metales preciosos tuviera, es decir, oro y plata. Entre más oro y plata tienes, más poderoso eres. Y eso es lo que buscamos, ser poderosos. ¿Para qué? Para conquistar y conservar colonias. Dominar las rutas de comercio, ganar guerra en contra de tus rivales, competir con éxito en el comercio internacional. Para obtener más recursos, sabemos que hay una cantidad limitada de oro y de plata en el mundo, por lo tanto, para obtener más recursos, forzosamente se lo tienes que quitar a otra persona. ¿Y cómo se lo quitas a otra persona? Sin tener que invadirlo, sin recurrir a la fuerza, pues vendiéndole algo. Entonces, el propio país debe promover las exportaciones y no las importaciones, porque las importaciones las tenemos que evitar, porque cuando nosotros compramos estamos dando oro a cambio y eso no nos gusta. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, relacione cada uno de los principios del mercantilismo con su respectiva explicación. Dice, se tenía un concepto estático de la vida económica, había una cantidad fija de recursos económicos en el mundo, un país podía incrementar sus recursos solo a costa del otro. Aquí yo me equivoqué, pero la respuesta es nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es como se pudiera catalogar como individualismo, en donde a mí me preocupa lo que sucede en mi país y a mí no me importa qué es lo que sucede en los otros países. Y eso es algo que tiene muy presente esta última frase. Dice, un país podía incrementar sus recursos solo a costa del otro. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía, a nosotros solo nos interesa nuestro país, a mí no me importa lo que me pasa a mis vecinos, a mí no me importa lo que le pasa a los demás, a mí me importa mi gente y cómo está. Eso es lo único. Siguiente, dice, el gobierno les otorgaba privilegios de monopolio a las compañías dedicadas al comercio exterior y restringía el libre ingreso a los negocios en el propio país con el fin de limitar la competencia. Teniendo en cuenta que son cinco opciones las que se despliegan aquí, que ahorita no puedo mostrar, que son las cinco que están aquí, que es colonialismo, nacionalismo, el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza, importancia de una población grande y que trabajar arduamente. La respuesta más lógica es un poderoso gobierno central. ¿Por qué? Porque hacemos, primero, insertamos la palabra gobierno en el enunciado y segundo, dice que es quien otorga los privilegios, por lo tanto, el gobierno es quien tiene el poder, es decir, un poderoso gobierno central. Siguiente pregunta, dice, salarios bajos permitían bajar los precios de las exportaciones e incrementar el flujo de entrada de oro, reducirían la ociosidad y promoverían una mayor participación en la fuerza laboral. Para esto, la respuesta, como lo pueden ver, es la importancia de una población grande y que trabajara arduamente. Para esta idea de salarios bajos, cómo se entiende? Si nosotros tenemos dos trabajadores, ¿sí? Y tenemos 100 monedas disponibles, entonces a cada trabajador le pagamos 50 y 50 monedas. Y ocupamos dos trabajadores para obtener una silla y nosotros tenemos 100 monedas para pagar, 50 y 50. Pero ahora, si la población la duplicamos, entonces ahora tenemos cuatro trabajadores, solo ocupamos dos,
Estas 100 monedas las vamos a dividir entre los cuatro, pero solo ocupamos dos personas para hacer una silla, por lo tanto solo vamos a pagarle 25 y 25, por lo que estaríamos pagando menos y nos quedamos nosotros con más dinero. Entre más población haya, más oferta de mano de obra hay y por lo tanto se reducen los salarios. Entonces buscamos, por eso es la importancia de una población grande y que trabajar arduamente. Porque si hay mucha oferta de mano de obra y hay poco trabajo, la gente se va a estar peleando por esos trabajos y por lo tanto la gente va a ser más productiva o la gente va a tener más miedo de perder su trabajo. Entonces por eso se dice que se reduce la ociosidad, porque si hay menos trabajo, la gente va a luchar por ese trabajo y por lo tanto no van a perder el tiempo. Siguiente. Los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro y plata que poseía. Todos valoraban los lingotes como la única forma de alcanzar el poder y la riqueza. Pues la única, otra vez volvemos, la única opción viable es el oro y la plata. Son la forma más deseable de riqueza porque básicamente hacemos alusión al oro y la plata que consigue un país para volverse rico y poderoso. Siguiente pregunta, enunciado. Las importaciones extranjeras hacia las colonias estaban restringidas o prohibidas. Las manufacturas coloniales fueron frenadas o en algunos casos prohibidas, de manera que los territorios dependientes seguían siendo proveedores de materia prima de bajo costo e importadores de bienes fabricados de la metrópoli. Es decir, por ejemplo, en esa época estaba Nueva España, que era México, y España. Entonces, Nueva España le daba a España todo lo que fuera, por ejemplo, por decir algo, madera, piedra, y España le daba a Nueva España, o sea, México, sillas, mesas, por decir algo. ¿Por qué? Porque así había un sentido de comercio, pero España no estaba perdiendo sus lingotes de oro, porque Nueva España era una colonia de España, por lo tanto esta respuesta es colonialismo. Colonialismo, no sé escribir, perdón, y monopolio del comercio. ¿Por qué monopolio? Porque era España la que proveía a Nueva España y no permitía que, por ejemplo, algún otro país como Francia no permitía que le vendiera a Nueva España porque ya estaba España para suplir esa, esa demanda. Por eso se consideraba un monopolio del comercio. Sí, y ya está. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Dice, Australia tiene 40 millones de trabajadores y 130 millones de hectáreas de tierra, en tanto Canadá tiene 60 millones de trabajadores y 150 millones de hectáreas de tierra. Entonces, esto es un problema del modelo Heckscher-Ohlin. ¿Por qué? Porque hablamos de trabajadores, un factor de la productividad o del trabajo, no me acuerdo cómo, un factor de producción y hectáreas de tierra. Hectáreas de tierra es el segundo factor. Ya cuando nosotros en el enunciado tenemos dos factores, automáticamente estamos hablando del modelo Heckscher-Ohlin, que una de sus características es incluir dos factores. Entonces, tenemos Australia y Canadá. Tenemos trabajo y tierra por este lado. Entonces dice, Australia tiene 40 millones de trabajadores y 130 de hectáreas de tierra, mientras que Canadá tiene 60 y 150. Aquí es muy sencillo, lo que vamos a hacer es dividir trabajo entre tierra o tierra entre trabajo, es lo mismo. Pero primero vamos con Australia, que va a ser 40 entre 130, y Canadá, que va a ser 60 entre 150. Déjenme sacar la calculadora porque no me lo sé de memoria.
40 entre 130 es 0.307 y 60 entre 150 es 0.4. ¿Ok? Entonces, esta información la dejamos ahí y empezamos a leer los enunciados para ver si necesitamos algo más o nos tenemos que quedar en ese paso. Inciso A dice, Canadá es intensiva en tierra y Australia es intensiva en trabajo. Muy bien, aquí se establece un nuevo concepto, intensivo. Intensivo hace referencia a un proceso. Bueno, aquí son dos nuevos conceptos. Lo voy a poner aquí abajo que es intensivo y abundante. Intensivo hace referencia que un proceso o un producto, a mí me gusta ponerlo como proceso, requiere mucho de algo, mucho, mucho de algo. Mientras que abundante hace referencia a que un país, ojo, un país tiene mucho de algo, tiene mucho de algo. Entonces leemos, Canadá es intensivo. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque intensivo exclusivamente es para un producto o un proceso que requiere mucho de algo. Cuando hablamos de países, entonces tenemos que decir abundante. Por eso, el inciso A está mal. Vamos con el inciso C. Canadá tiene ventaja comparativa en tierra y trabajo. Ok, vamos a agarrar o vamos a desglosar y vamos a añadir otros dos términos, que es ventaja comparativa. Vamos a poner ventaja y ventaja comparativa y ventaja absoluta. La ventaja comparativa es... empezamos con la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es quién tiene más. Tiene más. Entonces, por ejemplo, hablamos que Australia tiene 40 millones de trabajadores y Canadá tiene 60. ¿Quién tiene más? Pues Canadá. Entonces hablamos que Canadá tiene ventaja absoluta en trabajadores. Y si hacemos lo mismo para la Tierra, Canadá tiene más que Australia, por lo tanto, Canadá tiene ventaja absoluta tanto en trabajo como en tierra. Pero cuando hablamos esto que acabamos de sacar, si nosotros lo interpretamos, lo podemos poner de la siguiente manera. Ok. ¿Nosotros qué dividimos? Trabajo entre tierra. Y esto para Australia nos dio 0.307. Entonces, ¿cómo se lee? Pues de la siguiente manera. Por cada hectárea de tierra, por, por uno, ¿de qué? Empezamos por abajo, de tierra o hectárea de tierra, tenemos 0.3 ¿de qué? De trabajo, o sea, trabajadores. Por uno de tierra tenemos 0.3 trabajadores. ¿Sí? Y para Australia, digo, para Canadá va a ser lo mismo, pero aquí va a ser 0.4. Por uno de tierra tenemos 4 trabajadores. Entonces, ¿quién tiene más trabajadores comparativamente? Canadá. ¿Sí? Entonces, Canadá es quien va a, eh, es quien va a dedicarse comparativamente a los trabajadores y Australia, por lo tanto, va a dedicarse a la tierra. Entonces, ventaja comparativa